Pastor, yo estaba pensando ahorita que definitivamente sí, lo primero que usted habló es de tener en cuenta en qué momento de la historia estamos y cuál es el momento en que estamos viviendo, porque creo que eso marca nos da como un horizonte, diríamos así. Podemos saber, bueno, ¿cuándo es que va a aparecer esa marca? ¿Por qué la gente está tan asustada? Y creo que la gente no ha entendido en cuál es el periodo de tiempo en que estamos, según lo que la Biblia nos dice. Entonces creo que eso es importante explicarle a la gente en qué periodo estamos. Ahora, para poder identificar el periodo, el punto clave aquí es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el que determina mucho, unido también con Daniel, que son los libros que tienen que ver con la profecía muy actualizada ahora. Pero lo que yo encuentro es que cuando se usa la palabra Apocalipsis y se menciona el libro de Apocalipsis, de una vez se asocia con calamidades, desastres, fuego que cae del cielo, terremotos, virus y bueno, todo un desastre. Y resulta que si uno analiza bien el libro de Apocalipsis, el énfasis central de Apocalipsis, desde que comienza hasta que termina, es la persona de Jesucristo. Porque cuando Juan revela lo que vio y cómo vio al Señor, fue una imagen supremamente impresionante. Y lo describe, su cabellera, sus vestiduras y todo. Luego sigue con los mensajes que Dios le envió a las 7 iglesias. Y luego sigue, y luego va dentro de eso va presentando unos escenarios, que si las copas, que si los sellos, que si todo esto. Pero luego cierra, el libro cierra otra vez con el Cordero, con la multitud adorándolo y alabándolo. O sea que en realidad el libro de Apocalipsis no debiera asociarse primero con desastres, sino con la gloria y la manifestación de Dios. De hecho, el nombre, la palabra Apocalipsis, muchos la interpretan como eventos catastróficos, pero no es así, porque la palabra Apocalipsis en el griego significa revelación. Revelación. Esa palabra me gusta. ¿Qué está diciendo? Es el libro que revela algo que no se ve. Pero ahorita no lo revela todo, lo ha ido revelando. Por ejemplo, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando se hablaba de la bestia, uno encuentra en la historia de la iglesia que en muchos fragmentos la iglesia asignó a alguien, esa es la bestia. Se dijo que Martín Lutero era la bestia, que un papa era la bestia, que Hitler era la bestia, y ha habido montones de bestias. Y lo aseguraron de tal manera que después quedaron sin la bestia. Porque las bestias se murieron y el asunto siguió. Entonces, esta es la clave. La revelación se va dando poco a medida que vamos avanzando. Llegar al punto hoy de querer que la revelación de Apocalipsis se nos dé hoy totalmente, no. Yo creo que eso es aligerar un proceso que solamente está en las manos de Dios. Y es allí donde, note que, por ejemplo, a lo largo de la historia, el libro de Apocalipsis ha tenido por lo menos 4 interpretaciones diferentes. Está la preterista, que señalaba que los eventos narrados en Apocalipsis históricamente se referían al siglo I y que no tenían que ver más allá del siglo I. Y lo enseñaron muchos afirmativamente, pero no. Luego entonces vino la etapa de la interpretación apocalíptica en lo que se llama la idealista, en la cual el Apocalipsis es solo una alegoría de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y era el momento donde el dualismo, que cree que hay dos fuerzas, una
del bien y otra del mal en pugna, y donde a veces gana una, casi va ganando una, pero luego la otra toma fuerza y empuja hacia el otro lado, y ahí está el dualismo. Eso, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario y punto. Que anda como león rugiente, sí, pero a veces gana. No, ya Cristo ganó. Ya Él es el triunfador en la cruz del Calvario y despojo, pero muchos tomaron el Apocalipsis como desde un enfoque idealista. Luego está el enfoque futurista, que reconoce en personajes y acontecimientos históricos aquello que ha sido profetizado en el libro. Pero, como dijimos hace rato, muchos de esos personajes no funcionaron por un tiempo, pero no. Y luego está la historicista, según la cual el Apocalipsis es la culminación del plan de Dios expuesto en la Biblia de principio a fin. Y uno encuentra que eso es una gran verdad, como dije hace un momento. Apocalipsis comienza con el Señor, muestra la presencia del Señor en todo el libro y el gran cielo nuevo, tierra nueva. El personaje central de Apocalipsis no es la bestia, sino que es el Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos nosotros que aferrarnos a eso, ¿no? Creo que el problema radica en la manera como se nos ha presentado el aspecto de los últimos tiempos. Yo vengo de la iglesia desde niño y cuando escuchaba hablar del Apocalipsis era el terror, porque se hablaba de como ya dijo Pastor, de los miedos que vienen y de los fuegos que van a caer y de la bestia y todo este concepto. Creo que la iglesia en general, porque la iglesia en general se ocupó de presentar el libro de Apocalipsis como un libro de castigo, donde se presenta a Dios desde la óptica del que manda al infierno, el que castiga a los pecadores y que no hay salida. Y de hecho está ahí en la narrativa del Apocalipsis. Pero lo que está resaltando, Pastor, es básico en esta conversación, porque el Apocalipsis, su propósito es revelar a Cristo. Y al revelar a Cristo, está revelando el amor de Dios. Entonces aquí se cambia la óptica para comprender el libro de Apocalipsis. Para a todos los oyentes que están ahora mismo poniendo atención en esta conferencia, en esta conversación, quiero pedir al Señor que hoy sus miedos hacia el Apocalipsis sean quitados. Y que usted pueda acercarse al Apocalipsis como un libro donde usted encuentra cómo el Señor Jesús sigue manifestando el amor de Dios para la humanidad, cómo Él sigue cuidando, cómo Él sigue cobijando, cómo Él sigue atrayendo, cómo Él sigue restaurando la humanidad. Claro que sí, ese es el propósito central de la revelación del libro de Apocalipsis. Mas, sin embargo, ese miedo que nos influyeron, ese miedo que nos sembraron, esa enseñanza, un poquito falta de mayor lectura y un poquito de falta de mayor comprensión del texto, nos lleva a alejarnos y a pensar hoy que estamos en medio de una situación apocalíptica terrorífica. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que ha despertado que la iglesia y los convertidos y no convertidos estén frente a este momento actuando con mucho temor, sintiendo, se nos vino el chip, se nos vino la marca, se nos vino la bestia, estamos en el final de los tiempos. Que, dicho de alguna manera, Jesús sí estableció algunas manifestaciones y señales del final de los tiempos para conocerlos y para saber qué es lo que debe ocurrir. Y según la narrativa de Mateo, para ir a conectar Mateo con los últimos tiempos, pues estamos en una etapa en la que todavía no es. Ahora, no quiere decir esto que estoy diciendo que Jesús todavía no viene. No, Jesús viene en cualquier momento, que es otro tema, el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesús por su iglesia. Él viene en cualquier momento, y con lo que digo que todavía no es el final de los tiempos, no es que estoy diciendo que Jesús no viene ya. Jesús puede venir
en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice las Sagradas Escrituras. Pero lo que sí quiero decir es que todavía no es la manifestación de aquellos acontecimientos de los que la gente hoy está teniendo miedo. Sí, de hecho hay muchas cosas que parecieran como que fueran, ¿no? Porque la Biblia se habla de pestes, de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de muchas cosas que realmente están sucediendo hoy y quizás por eso también la gente siente temor. Sí, pero es que hay un pedacito que se ignora ahí y es que el Señor dice, pero todavía no. Pero porque falta algo. Falta algo. ¿Qué es eso algo? Todavía no, falta. La parte más difícil en términos de los cristianos es el no saber manejar la tensión teológica que uno encuentra en la Biblia, porque en la Biblia hay una tensión teológica entre lo que se llama la tensión teológica del ya y el todavía no. Uh-huh. La Biblia dice ya esto y luego dice todavía no. Por ejemplo, dice ya sois perfectos, pero luego dice estamos siendo perfeccionados. Dice ya somos salvos, pero luego dice todavía no. Dice cada uno cuide su salvación, o sea, quiere decir que todavía no. Es una tensión entre el ya y el todavía no. ¿Por qué? Porque para nosotros es difícil. Dios, el ya de Dios ya lo tiene planteado. Para él ya está con todo su ya realizado. De hecho, nos justifica a nosotros. Justificado es, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Así nos ve Dios. Esa es justificación. Uh-huh. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ahí encontramos, pero todavía no. Uh-huh. Entonces, esa lucha entre el ya y el todavía no, ¿qué significa? Es el ya de Dios ya está hecho. El todavía no, porque ese es el que yo estoy caminando. Uh-huh. Y tenemos que entender eso y ponerlo en la perspectiva tal como la Biblia lo hace. ¿Qué es lo que encuentra uno? En el libro de Apocalipsis, uno encuentra el ya y va a encontrar el todavía no. El ya es la persona de Jesucristo, que desde el capítulo 1 hasta el 21 está ahí la persona del Señor Jesucristo. El todavía no es la bestia, el falso profeta, la marca, las luchas, las muertes. Quiere decir que todavía no. No, el todavía no es la parte intermedia dentro del gran todo de Dios que es el ya. Lo que yo recomendaría es que empecemos a leer Apocalipsis a nivel personal, pero no para enfatizarnos en los aspectos catastróficos, sino para encontrar en el libro de Apocalipsis la persona del Señor Jesús, su manifestación, sus palabras, sus hechos, todo. Y vamos a encontrar una riqueza increíble. La revelación de Jesucristo, que es lo que Apocalipsis quiere hacer, es la revelación de Jesucristo, y la revelación de Jesucristo me va a revelar todo lo que está pasando en el mundo. La revelación de Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Enamorarme más de Dios y tener el temor de Dios. Porque recordemos que todo aquello a lo que nosotros le tenemos miedo se convierte en nuestro Dios. Wow. Si tenemos miedo de la pandemia y de la vacuna, la pandemia, la vacuna, la crisis, ese es nuestro Dios. Cuando Dios dice, témanme a mí, pero es un temor que no es miedo, es una experiencia reverencial que se desprende de cuando yo lo veo. Por ejemplo, cuando la revelación vino a Juan en Apocalipsis y vio al Señor, porque cuando el Señor le habló por las espaldas. Dice que cuando él volteó para verlo, lo vio. Eso es muy significativo, porque Dios siempre nos está hablando, pero nosotros estamos de espaldas a él. Así que mientras estamos de espaldas, lo escuchamos, sí, pero otra cosa es cuando yo volteo para verlo, porque cuando yo lo veo, veo su gloria, su santidad. Y en ese momento dice Juan que cayó como muerto.
Cuando la revelación vino a Isaías en el templo, ¿qué dijo? Hombre muerto soy. Cuando Pedro vio a Jesús en la pesca milagrosa, desde otra perspectiva, la revelación, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. O sea, todos los que tuvieron una revelación en unas teofanías, que son las manifestaciones visibles de Dios, siempre la persona cae de rodillas con un sentimiento de reverencia increíble. Pero se me hace que en este momento, en este mundo, tanto en creyentes como en no creyentes, el miedo, el temor no es a Dios, sino el miedo a la situación de hoy, la enfermedad, la pandemia, el anticristo, la bestia. Entonces uno dice, entonces, ¿quién es tu Dios? Exactamente. Y si pensamos, esa idea que estás presentando, pastor, es muy importante, porque si pensamos bien, el miedo a la vacuna y pensar que es la marca de la bestia, no es tanto el miedo a la eternidad en el infierno. Imagínense. Ni es tanto el miedo a que estoy marcado, es más a que no me va a ir bien. Entonces es el hedonismo, el humanismo, el culto al hombre surgiendo una vez más y haciéndonos pensar en protegernos a nosotros mismos y en cuidarnos a nosotros mismos, ignorando el respeto y la reverencia que debemos tener ante el Señor. Es detrás de todas estas ideas, en realidad, está escondido el que el hombre siempre va a querer buscar su propio beneficio. Ok, sí. Y otra cosa que es importante, que es lo que nos va a ayudar a manejar todo esto. Primero, ver la revelación de Jesucristo, no la revelación de Apocalipsis en cuanto a los eventos futuros. No, la persona de Jesucristo. En segundo lugar, Dios, hay cosas que Dios nunca permitirá, porque nunca lo va a permitir que se toquen. Pueden crear un ambiente alrededor de esas cosas, pero Él no va a permitir que se toquen. Por ejemplo, en la revelación de Jesucristo, la persona de Jesucristo, Él nunca va a permitir que la imagen de Jesucristo sea dañada, porque quienes lo han intentado hacer terminaron con las tablas en la cabeza. Jesús es sobre todo nombre. Y ante Él se doblega toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Número uno, Dios no va a permitir que su hijo sea tocado. En segundo lugar, Dios no va a permitir que nuestra identidad sea dañada, porque Dios nos dio una identidad. Para Él somos especiales. La Biblia dice, somos pueblo escogido, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, somos ovejas de su prado, somos la niña de sus ojos. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, te cuidaré, te protegeré. Él va delante de nosotros, Él viene detrás de nosotros, Él está al lado de nosotros, Él da vueltas alrededor de nosotros, Él está encima de nosotros y está por dentro. Ahora, vienen ataques y vienen ataques. Para la identidad, sí. El problema es que yo las creo. Y cuando yo creo, yo no sirvo, yo no puedo, me voy a morir, esto, aquello. Entonces, no es que me tocaron la identidad, porque eso no me la pueden tocar. Yo mismo me dañé la identidad y tengo que encontrarla en el Señor. Entonces, eso de que la marca de la bestia, que le van a dar un chip, que le van a cambiar el nombre, eso tiene que ver con identidad. Eso no funciona, porque Dios no va a permitir que la identidad nuestra sea tocada. Para Él seguimos siendo su pueblo. Y el tercer elemento que nadie puede tocar es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Dónde está esa imagen? En todo nuestro ser, en el cuerpo, por ejemplo. El ADN, las células, todo está allí donde muchos han querido entrar y no han podido. El doctor Miguel Núñez, les recomiendo que busquen ese video en YouTube. Se llama Mitos y Realidades de la Vacuna, con el doctor infectólogo y pastor, porque es pastor también, Miguel Núñez. Y él explica científicamente cómo funciona la vacuna.
Y él muestra cómo la vacuna no es sino un fragmento del virus que fue tomado para introducirla en la célula, para decirle a los elementos que crean proteína en la célula: prepárense porque viene un enemigo con estas características. Comiencen a producir proteínas. Y la célula comienza a producir proteínas. Y cuando viene el virus, ya están hechas esas proteínas. Cuando uno ve eso, uno dice: ingeniería de Dios. Claro. Unida la ciencia con la creación de Dios. Pero el doctor Miguel Núñez dice, porque habla un poquito ahí de esto, de que si es una cuestión de la bestia o qué sé yo, él dice: nunca el núcleo de la célula puede ser introducido, ni puede ser tocado. De hecho, cuando algo entra al núcleo, el mismo núcleo de la célula lo expulsa. Para mí es diseño divino. Exacto. Hey, hey.